me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, que nos estén acompañando en línea, quienes nos estén acompañando, muchas gracias. Y los que pudieron estar aquí también, muchas gracias. Pero hoy vamos a hablar, la invitación que lo cambia todo es el tema. Vamos a hablar sobre la invitación. Vamos a hablar sobre una palabra, y es una palabra que es la palabra invitación. Es algo que yo creo que la mejor forma de hablarla y de demostrarla o de pintar la imagen de la palabra invitación, yo creo que la voy a hacer con una historia. Voy a tratar de contarla, a ver si la puedo contar de manera breve. Pero por allá en el año 2014, y la he mencionado un poquito en el pasado, pero en el 2014 más o menos, hubo una persona, un amigo mío, que me invitó o me habló más bien, queriendo hacerle era del pasado y él se acordaba de mi papá y mis papás de una manera grata y él decide que quería celebrar la vida de ellos y quería él contribuir un poquito a sus vidas de esa forma. Y entonces en el 2014 él arma un evento aquí en Tepic para reconocer a mis papás su trayectoria y lo que habían ellos entregado a muchas personas. Y entonces me habla y me dice, oye, Kid, queremos hacer esto en junio, creo que era junio o julio. Y ¿cómo ves? ¿Te interesa que tus papás participen en esto? ¿Y a ti te interesa venir? Le digo, sí, sí me interesa. Final de cuentas, venimos y yo vengo con toda la intención de participar y de estar. Le ayudé a organizar el evento y estuvimos ahí, por cierto. Estuvieron algunos de ustedes estuvieron en ese evento que los veo hoy, pero fue algo interesante porque fue justo en ese evento que sin querer fue en ese evento donde y por esa invitación de mi amigo que yo terminé reencontrándome con una hermosa mujer de mi pasado, ¿verdad? De cuando yo era niño. Y también estaba mi esposa, no, era mi esposa. Es la que terminó siendo mi esposa, ¿verdad? Que es Lisette. Pero todo partió de estar ahí en ese evento, fue donde nos reencontramos y fue algo hermoso, fue bonito. Siguiente transparencia, por favor. Me tocó, a partir de ese momento, me quedé enamorado como quinceañero. Quiero que sepan, yo pensé que esas partes de la vida ya no existían para alguien de mi edad, a mis 25 años. Pero me quedé enamorado como quinceañero con ella. Y hoy yo les quiero decir, hoy yo estoy tan agradecido con mi amigo, que voy a decir su nombre, su primer nombre nada más, pero mi amigo Marcos, que él me haya invitado a esta fiesta. Él no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo cuando él hizo esa invitación. Él no sabía lo que dependía de su invitación y de que yo viniera. Y hoy mi vida ha sido transformada completamente. Hoy, cuando yo volteo y veo a Liz, les digo a las personas, en broma tantito, pero ¿cómo va? En broma la verdad se asoma, ¿verdad? En mucha verdad les digo que yo conozco lo grande que es Dios y si algún día ustedes dudan de la misericordia de Dios, volteen y vean cómo Dios tuvo misericordia de mí y me dio a esta mujer hermosa por dentro, por fuera, por todos lados, ¿verdad? Pero sí, sí. Pero también quiero que sepan, a partir de ese momento es cuando empezaron a darse las condiciones que eventualmente nos pusieron a Liz y a mí y al pastor Joel aquí en este lugar. Entonces, sin querer, mi amigo, cuando nos invita a nosotros, no nada más me pone en contacto con uno de los mejores regalos que yo he recibido, al mismo tiempo esa invitación terminó impactando a Iglesia Vida de una forma contundente, de una forma muy importante. Y la verdad es que
nosotros vemos una invitación como algo muy común y sin importancia, pero la verdad es que también a ti, tú ya eres alguien que ha sido afectado de una manera grande y de manera importante por una invitación. Tú ya eres en muchas formas, pero en particular, o sea, tú estás aquí, tú vives, tú naciste porque alguien en algún momento hizo una invitación de algún tipo donde tus papás se encontraron, ¿no? Hay fecha de seguro de esa invitación. Hay muchas cosas que sucedieron antes de que tú nacieras que dieron como resultado que tú estés aquí como persona. Y entonces las invitaciones tienen una situación, generan cambios en las vidas de las personas y nosotros ni cuenta nos damos o no les damos la importancia a lo que es y al potencial que tiene una invitación. Ahora, yo sé que hay algunas invitaciones a las que a lo mejor volteas y dices, híjole, ¿para qué fui? ¿Verdad? Yo no quisiera haber ido. A veces nos solemos arrepentirnos, ¿no? En algunas situaciones por participar en una invitación, pero déjame decirte, para positivo o para negativo, pero de preferencia para el lado positivo, una invitación puede cambiarlo todo en tu vida. Y yo sé que tú de seguro tienes tus propias historias, tú tienes alguna historia que puedes contar sobre una invitación, si no es que es similar a la mía, donde una invitación resultó en tu esposo, tu esposa, tu pareja, de seguro tienes historias. Entonces, la palabra invitación y lo que implica una invitación es una cosa que puede cambiar tu vida, puede cambiarlo todo. ¿Y qué crees? Tú tienes el poder dentro de ti de cambiar la trayectoria de alguien a través de una simple invitación o una serie de invitaciones, ¿verdad? Tú puedes hacerlo. Y nosotros, Lisette y yo y su servidor, hemos tomado la decisión, tomamos la decisión en un momento dado que íbamos a dedicar nuestra vida a hacer posible un espacio, un lugar y un grupo de personas que se dedicaran a hacer invitaciones, a cambiar y transformar la vida de las personas, ¿verdad? Pero antes de hablar un poquito más sobre eso, quiero hablarles un poquito sobre la historia de fondo, ¿no? El trasfondo, porque ¿de dónde nace este tema, este deseo de nosotros de crear un lugar donde las invitaciones se puedan dar, un ambiente donde la invitación sea como el modo de funcionar? Pues todo tiene un punto de partida, todo arranca desde un momento y les quiero dar un poquito del principio, un poquito de vida, ¿verdad? De este lugar, hablar un poquito sobre el principio, porque tuvo un principio, ¿verdad? Vida tuvo un principio. Vamos al siguiente. Quiero que vean ahorita, no sé si reconocen este lugar, ¿lo alcanzan a reconocer? Sí, ¿verdad? Pues esta es vida, esta es la estructura de vida. Aquí está el techo. Me encontré unos videos viejitos por ahí. Dije, se los voy a compartir el día de hoy para que los vean. Esto ha de ser con los 80s, a principios de los 80s, porque nosotros, yo creo que esto se construyó, pues se construyó poco a poco, no se construyó de un día para otro, porque eran se construyó esencialmente vendiendo tamales y muchas cosas así. Hay algunos de ustedes que todavía recuerdan eso, pero esto hace unos 35 años, más o menos, por ahí, mi papá o el pastor Joel, después de haber pastoreado veintitantos, 25, 27 años en una iglesia, él se fundó, que por cierto esta es la iglesia donde estábamos congregados cuando se construyó este lugar, y ya no cabíamos. De hecho, este era como el tercer servicio de un domingo, y todos eran así. Ahí está la hermana Juanita, mi mamá, con su velo, tocando el órgano, ¿verdad? Ahorita van a ver al pastor Joel.
Pero estos fueron los inicios de este lugar. Partió Iglesia Cristiana Vida. Ahí está el pastor Joel. Miren, este es como era la iglesia en aquellos años. Este fue como al 10º aniversario de Iglesia Cristiana Vida, ya construido. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan haber visto el estacionamiento de esta forma, pero si se fijan no había palmeras, había unos arbolitos bonitos, pero en este lugar, en este momento, creo que ahorita vamos a ver un espacio del Zoom. Están aquí festejando el 10º aniversario de Iglesia Vida, de este edificio, y esto fue en el salón acá, que se llama el Salón de Usos Múltiples, el Zoom. Ahí está mi papá, todo jovencito. Aquí están adentro del auditorio, antes de que hiciéramos la remodelación, ¿verdad? Y están festejando 10º aniversario. Creo que le entregaron algún reconocimiento a él y a mi mamá, quien está a su izquierda. Pero estos fueron los principios de Iglesia Cristiana Vida. No les enseñé más, les quisiera haber enseñado más, pero si lo podemos regresar, por favor. Bueno, no, está bien así. Adelante. Cuando Iglesia Cristiana Vida inició en aquellos años, a su servidor, yo estaba en Estados Unidos estudiando mi carrera, y me tocó vivir mucho de esto de lejos, este pedacito donde ya se vinieron para acá, estuvieron construyendo. Y al estar yo allá en aquella parte de Estados Unidos, me tocó estar en la parte que se llama, en Atlanta, Georgia. Yo estudié en una universidad que se llama el Instituto Tecnológico de Georgia, Georgia Tech, que es una universidad muy respetada en el tema técnico, o de ingeniería, perdón, tecnológico. Y estando ahí en ese lugar, me enteré en aquellos años de un pastor que era el hijo de un pastor muy reconocido. El pastor reconocido se llamaba Charles Stanley. Charles Stanley falleció hace unos meses atrás, pero Charles Stanley, un hombre sumamente respetado en el mundo de la iglesia en Estados Unidos. Su hijo, Andy Stanley, que era el pastor de jóvenes en aquel tiempo, estaba comenzando él una iglesia que se terminó llamando la iglesia North Point Community Church. Y había algo importante de Andy Stanley, porque su iglesia era una iglesia que era un poquito diferente, o era bastante diferente en sus conceptos y en la forma en que estaba él trabajando. ¿Y por qué era diferente? Porque él toda su vida, de hecho, él tenía un ministerio de jóvenes en el Instituto de Georgia, Georgia Tech, donde yo estaba. Y toda su vida él estuvo siempre al pendiente de la siguiente generación. Para él la siguiente generación era algo muy importante. Y yo recuerdo cuando me enteré de la iglesia, me tocó ir a visitarlo, pero cuando me enteré y lo visité, yo me acuerdo de haber pensado, híjole, este cuate me leyó la mente, es alguien que entiende a la juventud. Y en aquel tiempo yo me sentía identificado con lo que él estaba haciendo, ¿no? Y la verdad es que era una iglesia diferente. Adelante. Y yo recuerdo que esos tiempos eran turbulentos para mí, y aguántenme tantito porque les voy a tener que contar esta historia. Quiero que capten lo importante de una invitación y el trasfondo que hay detrás de una invitación, y uno ni cuenta se da. Pero yo crecí siendo hijo de pastor, ¿verdad? Desde que yo nací, mis papás eran pastores, y la vida de un hijo de pastor no siempre es una vida fácil, ¿eh? Y más cuando está uno si notaron el velo con mi mamá, las mangas largas, la falda larga, notaron todo eso. Es en un contexto religioso donde las cosas externas, la forma en que te ven, la forma en que te ves, es importante.
imagínense lo importante que es que el hijo del pastor sea puro, santo y perfecto, ¿verdad? Es bien importante. Entonces, la vida de hijo de pastor en una iglesia así es una de las cosas más difíciles. Por eso, creo que los hijos de pastor tenemos una fama no muy buena, porque la verdad si llega un punto donde te revelas a todas esas cosas, te cansas, ¿verdad? Te puedes cansar. Pero en esos momentos yo tenía, estaba en un estado de turbulencia porque yo tenía sobre mi vida un llamado de estar involucrado en la iglesia y al mismo tiempo yo tenía en mi vida un deseo de superarme, de estudiar, de cursar ingeniería y había un conflicto entre esas dos cosas. De tal forma que se llegó un momento en mi vida donde yo tuve que hacer las paces, porque si estaba en la universidad o si estaba estudiando, yo decía, híjole, es que a lo mejor debo de estar en la iglesia. Y si me venía a la iglesia, yo decía, híjole, pero a lo mejor debería yo de estar estudiando, porque ¿qué le voy a ofrecer a Dios si nomás... si no estudio, ¿verdad? ¿Qué le voy a ofrecer a Dios? Porque para mí era claro la diferencia entre un Pedro y entre un Pablo, ¿no? Para mí un Pedro era alguien que no había sido educado, pero tuvo una influencia enorme en la iglesia, pero también había un Pablo que había sido sumamente educado y el 80, bueno, el 60, 70% del cristianismo que practicamos hoy es el cristianismo que nos interpretó Pablo y lo dejó plasmado, ¿no? Entonces yo dije, híjole, yo le quiero ofrecer a Dios herramientas, ¿no? Para que Él pueda usar. Y era una cosa así para un lado y para otro. Y finalmente yo le tenía respeto y le tengo respeto a este lugar. Tanto que no me decidía y no me decidía. Y finalmente yo hice paces con Dios. Bueno, conmigo mismo, ¿verdad? Pero le digo a Dios un día y dije, ok Dios, yo voy a hacer un trato contigo. Lo que yo voy a hacer es, si me voy a decidir por una de estas dos cosas. Pero le tengo tanto respeto al pastorado que yo sé que si yo me lanzo por el pastorado y yo me equivoco, voy a lastimar a tanta gente. Pero si me lanzo a ingeniería, diseño de circuitos integrados, pues qué tanto, si me equivoco en hacer eso, no voy a lastimar a mucha gente. Entonces decidí irme por este lado y le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a lanzarme por este lado y el día que tú me quieras de este otro lado, ese día nada más te pido, déjamelo absolutamente claro, déjamelo claro. Y ese día, por cierto, durante años yo mantuve al margen, me mantuve yo al margen del llamado de Dios en mi vida, pero esa fue mi manera como de resolverlo. Y resulta que en el 2018 todo esto cambió, todo cambió. Yo ya estaba casado con Lisette y en el 2018 Iglesia Cristiana Vida vuelve a manos de pastorado de mi papá y en ese momento hubo un llamado contundente hacia nosotros de una manera obvia, como justo le había dicho yo a Dios 20, 30 años antes, no sé cuántos, y nos quedó claro que teníamos que hacer que teníamos o queríamos nosotros cumplir la voluntad de Dios. Hablé con Lisette y terminamos viniéndonos y Lisette aceptó, gracias a Dios que aceptó, pero ella y yo aceptamos la invitación clara del pastor Joel y cuando aceptamos esto, yo recordé aquella visita que hicimos a North Point, donde estaba Andy Stanley. Recordé eso y lo platicamos con el pastor Joel y en esta plática decidimos que el pastor Joel, Liz y yo, después de buscar al Señor, a Dios en oración un tiempo, decidimos que íbamos a querer entender el corazón de Dios para esta iglesia y decidimos que este era el corazón de Dios para la iglesia, que era, y ahorita les voy a explicar, vamos a hablar un poquito sobre eso, pero decidimos que este era y empezamos a querer entender la visión y la misión de este tipo de iglesia, de este modelo de iglesia.
¿Por qué? Porque el modelo tradicional de una iglesia, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero el modelo tradicional de una iglesia está diseñado por gente de la iglesia para gente de la iglesia. Ese es un modelo tradicional, ¿no? Cuando se sienta alguien y planea ¿qué vamos a hacer este domingo? Por lo general, quienes están planeando son personas que están en la iglesia y en quienes están pensando sin querer, es en las personas de la iglesia. Entonces, todo se genera y se diseña pensando en nosotros. Rara vez requiere de un esfuerzo con alevosía y ventaja el que alguien de adentro piense y diseñe pensando en alguien de afuera. Entonces, por eso las iglesias son diseñadas por dentro. Y la verdad, en este caso, nosotros nos sentamos y quisimos y empezamos a entender el modelo. Y la verdad es que una iglesia como esta está perfectamente diseñada, una iglesia que está diseñada por gente de la iglesia para la gente de adentro, está perfectamente diseñada para los resultados que obtiene, ¿no? Y lo que pasa es que si todas las iglesias piensan así, entonces, ¿quién creen ustedes que está en una iglesia, en otra, en otra, en otra? Es la gente de fe que está diseñando iglesias, es la misma que está participando en las iglesias. Entonces, si nosotros armamos una iglesia y la mantenemos de una manera tradicional con esos objetivos, a quienes estamos alcanzando esencialmente es a los que van a otras iglesias, ¿verdad? ¿Y quién se preocupa por las personas que no tienen iglesia? ¿Quiénes se preocupan por eso? ¿Verdad? Ahora, otra parte fundamental, y voy a tratar de alcanzar a hacer todo eso, tengo mucho que decirles, pero otra parte fundamental de nosotros es lo que sucedió en el 2001, en septiembre del 2001. Espero que recuerden algunos de ustedes lo que sucedió en septiembre del 2001. En el 2001 hubo un ataque terrorista en Estados Unidos por un grupo de fanáticos religiosos activistas, ¿verdad?, que tumbaron las Torres Gemelas en Nueva York, ¿verdad? Esa es una historia que muchos, creo que todos la saben, pero es probable que alguien no la sepa. Pero entonces, cuando hicieron ellos este acto, al mismo tiempo, se venía levantando el Internet. Yo no sé si ustedes recuerdan esos tiempos, pero el Internet empezaba a agarrar su apogeo y en esos tiempos empezaba el video y a propagarse video, a propagarse los diferentes tipos de medios en Internet. Y entonces se conjuntan unas cosas muy, muy, muy interesantes y se conjunta el acto terrorista con el hecho de que hay Internet y luego se junta un grupo de personas bien intencionadas, pero es un grupo de personas ateas que creen y piensan y llegan a la conclusión de que la religión es la que causó las muertes de las Torres Gemelas. Entonces ellos comienzan con toda la buena intención a erradicar la religión de nuestra sociedad y tienen una herramienta nuevecita que se llama Internet. Pero ¿quiénes están en Internet? Los jóvenes, ¿no? La siguiente generación es la que está en Internet. Entonces empiezan ellos y la forma y a quienes comienzan a atacar, otra vez, de buena intención, porque ellos lo que quieren es no guerra, ellos ya no quieren muertes, ¿no? Entonces a quienes comienzan a atacar ellos es a el cristianismo. ¿Por qué? Porque están en Estados Unidos y el cristianismo es un gran porcentaje de la religión, ¿no?, de Estados Unidos. Y la forma en que lo atacan es utilizando pedazos y segmentos y pedazos de la Biblia que ustedes y yo normalmente no conocemos, ¿verdad? No nos las enseñan desde este lugar, porque desde este lugar nos enseñan muchas veces
pues las partes bonitas, ¿no? Y las partes agradables. Pero hay unas partes desagradables del Antiguo Testamento que los ateos agarran y los ponen enfrente de nuestros chavos. Entonces de repente tenemos una generación de personas, una generación de chavos que no van a iglesia, que no son de iglesia, pero eso no es el problema. El problema es, no nada más no son de iglesia, estos chavos están perfectamente bien enterados de todas las partes negativas y difíciles de defender de la Biblia. Bien difíciles. Entonces, esta parte requiere de una iglesia diferente, requiere de alguien que haga algo diferente para hablar y llegar con estos chavos, con estos niños, estos jóvenes. Alguien tiene que hacer algo diferente. No podemos quedarnos en nuestro rol tradicional de iglesia. Ahora, no todas las iglesias tienen que ser así, no todas, pero sí una sí necesita ser así en una ciudad. Y nosotros hemos escogido ser esta iglesia, ¿verdad? Nosotros buscamos tener y encontrar y hacer una iglesia a la que la siguiente generación le encante asistir, ¿verdad? Una iglesia que a la gente sin iglesia les encanta asistir. Pero para eso no podemos nosotros meternos, tenemos que hacer algunos cambios porque no podemos nosotros presentarnos como fundamentalistas religiosos, fanáticos ante ellos, porque en ese momento ellos nos van a cortar y no van a voltear a vernos. Y para el colmo de todo, sí tienen enfrente de ellos a lo que yo llamaría ateos fundamentalistas fanáticos del ateísmo enfrente de ellos. Y sí los están viendo. Antes del internet, uno tenía que pagar dinero para ir a escuchar un discurso de un ateo o leer. Pero después del internet eso era gratis y hoy es gratis. ¿Estarían ustedes sorprendidos de lo que nuestra juventud ve y entiende del cristianismo que ustedes y yo ni cuenta nos habíamos dado? Entonces, alguien tiene que hacer algo, pero para hacer algo necesitamos nosotros hacer cosas diferentes. Entonces, nosotros cuando decimos una iglesia a la que la gente sin iglesia le encanta asistir, estamos hablando de que queremos hacer una iglesia, no una iglesia que le va a gustar más a los cristianos que su otra iglesia, ¿verdad? No estamos tratando de armar ese tipo de iglesia, porque no queremos jalar creyentes de otras iglesias. Nosotros lo que queremos es una iglesia que otros creyentes a lo mejor pueden reconocer como la iglesia a donde pueden mandar a sus amigos y sus familiares y sus conocidos que detestan la iglesia, que no les gusta la fe, que a esas personas digan, ¿sabes qué? No te puedo invitar a la mía, pero ¿sabes qué? Sí puedes ir tú a aquella iglesia. Sí puedes ir porque allá te vas a sentir recibido, no te vas a sentir juzgado. Ve a aquella iglesia. No queremos ser esa iglesia. Queremos diseñar una iglesia y la intención nuestra es diseñar una iglesia para quienes, para los que están buscando a Dios, los que están buscando la fe, los que no saben si la tienen o no la tienen, los que apenas inician su camino de fe, porque hay muchos de esos el día de hoy, sobre todo en la siguiente generación. Hay muchos de esos. Y también para los que están queriendo regresar a la fe, porque hay gente que dejó de venir, que creció con una versión del cristianismo donde todo lo que les dijeron que les iba a pasar porque eran seguidores o porque creían en Dios nunca les pasó y se rindieron. Si tú estás viéndonos hoy en línea, déjame decirte, te entiendo. Y precisamente esto es lo que estamos haciendo. Te tocó buen día porque estás escuchando nuestro plan de conquistar el mundo, ¿verdad? Te lo estamos compartiendo abiertamente. Pero queremos ser una iglesia que no le saca la vuelta a los temas difíciles.
que son importantes también para esta generación y para la siguiente generación. Queremos ser una iglesia y estamos armando una iglesia en la que las cosas difíciles se platican, se comentan, se discuten de una manera en que todo el mundo que está participando se puede comprometer en el tema y con el tema para ser una iglesia profunda y amplia al mismo tiempo. Una iglesia donde eliminamos las barreras que son innecesarias, las barreras innecesarias para los que no son de fe. ¿Verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Una iglesia con entornos y ambientes que le llamamos irresistibles, una iglesia con entornos atractivos, ambientes atractivos, con una comunicación en el idioma de alguien que no tiene que haber ido a una iglesia un año para poder entender de qué están hablando ahí al frente, sino en un idioma entendible para ellos, del primer momento que entran por la puerta. Una iglesia con una comunicación que te engancha y que te activa. Una iglesia que tiene contenido útil y práctico, algo que tú mañana vas a poder aplicar en tu vida. Una iglesia donde los niños insisten que los padres los lleven, ¿verdad? Que van y los despiertan el domingo, papá, ya llévame. Una iglesia donde la próxima generación, tus hijos, los hijos de tus hijos, puedan ellos experimentar y enamorarse de Jesús. Y por ende también la iglesia, reencontrarse con la iglesia, con la verdadera iglesia. Y hay un lugar, hay un momento donde se hace el primer concilio en Jerusalén, donde el apóstol Pablo acababa de convertirse de ser un perseguidor de cristianos a ser un cristiano, uno de los más fervientes cristianos, pero todos los demás, el resto de la iglesia le tenía miedo al apóstol Pablo, porque lo último que había hecho él era matar cristianos, ¿verdad? Eliminarlos. Entonces, él en ese periodo, es como unos 2 o 3 años, él no puede convivir con cristianos por lo general. Había uno que se le acercó, que se llamó Bernabé, y él medio lo llevaba para un lado y para otro, pero con mucho cuidado porque nadie quería hablar con él, porque era capaz de voltearse y nomás ser espía. Imagínense lo que pudo haber pasado por sus cabezas, ¿no? Pero es en ese contexto que Pablo empieza a evangelizar a los gentiles, ¿verdad? Empieza a hablar con gente que no es judía y les empieza a comentar sobre el evangelio. Y habiéndoles dicho todo eso durante 2 o 3 años, empiezan a convertir al cristianismo muchos gentiles. Y es en ese momento hay un lugar donde Pablo está presentándose con una iglesia y de repente viene alguien del cristianismo, de un pedazo del nuevo cristianismo, que creían que para continuar y para ser cristianos tenían que cumplir ellos toda la ley judía. Todo lo que era la ley judía, desde la circuncisión, etcétera, ¿no? Entonces, porque tenían ellos que mantener el pacto de Moisés, ¿verdad? Y Pablo y Bernabé les empiezan a decir, no. Tienen un poquito de discusión y termina Pablo y Bernabé en Jerusalén, donde están los apóstoles, los líderes actuales de la iglesia en ese momento. Y esto es en el súper primer siglo, ¿verdad? Y se sientan y empiezan a tener ellos un concilio donde deciden qué va a pasar con estos gentiles, o se van a tener que alinear al judaísmo o no. Y terminan ellos al final del día, después de una gran plática y discusión entre Pedro, Pablo, Santiago y varios más, que Santiago era el pastor, o Jacobo, Santiago, el pastor de la iglesia principal en Jerusalén, y él era el hermano de Jesucristo, ¿verdad? Ellos terminan llegando a un punto y se para Santiago y explica, al final del día se explica todo lo que decidieron y por qué lo decidieron. Y termina él con esta frase que dice, y mi opinión entonces es
que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Y esa escritura es una escritura fundamental para nosotros aquí en Vida. Lo que estamos haciendo, pensando en la siguiente generación, estamos tratando de remover todos los obstáculos que podamos. Queremos remover los obstáculos para que ellos puedan, sin querer, casi, entrar en un lugar de contacto con Dios y aceptar que Dios entre a sus vidas. Algunos de ustedes van a entender lo siguiente o van a recordar lo siguiente. Hubo un tiempo no muy lejano donde tú no ibas a la iglesia. Hubo un tiempo. Y a lo mejor hasta estabas en contra de la iglesia. No sé si dudabas de la fe o ni siquiera la tenías o ni siquiera te importaba o no era nada importante para ti. Pero hubo alguien que te invitó a la iglesia. Y déjame decirte, a lo mejor esta persona que te invitó a la iglesia, cuando te invitaron, de seguro, no a lo mejor, de seguro estaban ellos nerviosos de haberte invitado. Y yo no sé, a lo mejor tú viniste con tu pareja o a lo mejor viniste solo, pero y tampoco sé en qué periodo a lo mejor llegaste. No sé si llegaste en estos últimos años que hemos modificado un poco las cosas o si llegaste antes. Y tal vez tú tuviste que brincar barreras, no sé. Porque a lo mejor si tú alcanzaste a llegar en un momento que esta iglesia, porque sí hubo un momento en que lo tuvo, hubo momentos donde nosotros teníamos un tema muy religioso que podía interpretarse como fanaticismos. Entonces yo no sé si tú tuviste que brincar esas barreras, no sé. No sé si tú tuviste que entrar por ahí y decir, ¿qué es esto? ¿En dónde me metí? ¿Verdad? No sé si te pasó eso por la mente, pero esa es una barrera que tú tuviste que brincar. Pero, o además, no sé si tú llegaste ya en estos últimos días o en estos últimos momentos. Si llegaste en los últimos momentos, a lo mejor te diste cuenta que no somos tan religiosos. A lo mejor es una sorpresa agradable para ti. Te diste cuenta a lo mejor de que te sientes, pudiste entrar y sentarte y no sentirte juzgado. Entraste y nadie te gritó, ni desde aquí nadie te gritó. Y es más, entraste a lo mejor y sentiste que eras bienvenido. Sentiste que no nada más no te juzgaron, te sentiste bienvenido en la iglesia y te invitaron a seguir a Jesús. Y te invitaron a seguir a Jesús antes de invitarte a creer en Él. Muy similar a Pedro y todos los discípulos a quien invitó Jesús, ¿verdad? Porque Pedro, recuerden, claramente Pedro entendió quién era Jesús y finalmente entendió y creyó. Entendió quién era Jesús en una plática que tiene Jesús con los discípulos, donde le dice, ¿quién dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahí es donde Pedro entiende y donde Jesús le dice, no, eso no te lo reveló un humano, te lo reveló mi Padre. Pero Pedro realmente no aceptó porque niega a Jesús en la cruz. Pero Pedro y los demás que abandonaron a Jesús, completamente lo abandonaron, no entendieron y creyeron bien hasta que Jesús resucitó. Fue cuando resucitó y ellos desayunan con él en la playa. En ese momento les caen los 20 de quién es esta persona. Y entonces lo siguieron durante años. Lo siguieron 2, 3 años.
antes de realmente entender. Entonces, a lo mejor tú estás aquí y dices, híjole, me están invitando a seguir a Jesús. La gente de este lugar parece normal y realmente se ven felices de estar aquí. Siguiente. A lo mejor trajiste a tus niños, no sé, alguien trajo a sus niños y cuando los trajeron, el soltar a los niños acá en el área de niños es una cosa muy difícil, pero si todo sale bien y si nos fue bien, yo creo que a la hora de recogerlos, ya en estos días hasta les preguntan, oye, ¿no se los podemos dejar otros una semana más o algo así, verdad? Pero ahora tú eres parte de nosotros. Ahora, hoy, tú, después de todo eso, tú hoy eres parte de nosotros. Y quiero que sepas que tú, todos, cada uno de ustedes que están aquí, deben de apreciar el poder de una invitación. Y yo sé que muchos me creen y a lo mejor no entienden, ah, ah, pero el poder de una invitación, y a lo mejor algunos pueden imaginar el poder de una invitación porque no se han dado cuenta o no lo han analizado en sus propias vidas. Pero déjame decirte, si tú nunca has invitado a nadie a la iglesia, déjame decirte que tú, o sea, alguien que te importa, ¿verdad? Un amigo, un familiar, alguien que te importa. Si tú nunca los has invitado, déjame decirte, y sobre todo si son no creyentes, si son personas antagónicas a la fe, tú no vas a apreciar completamente lo que estamos tratando de hacer nosotros aquí en vida. No puedes apreciarlo realmente si tú no te has colocado en esa posición, porque si tú nunca has invitado a nadie, no va a ser hasta que tú no entres por estas puertas con tu amigo o tu amiga que no le gustan los fanáticos, que no le gusta la religión, que no le gusta nada que tiene que ver con Dios y la iglesia, o a lo mejor la iglesia, porque muchos tienen problema con la iglesia, no tanto con Dios. Si tú no entras con esos, porque el día que tú invites a esa persona, te voy a decir lo primero que vas a estar preocupado o preocupada. Vas a entrar por ahí diciendo, ojalá el clima no esté muy caliente, ojalá y prenda, ojalá no esté muy frío, ojalá el que está ahí al frente hablando no hable tanto tiempo como hoy, ojalá que la música esté buena, ojalá la iluminación esté bien, ojalá las sillas estén cómodas, ojalá y lo saluden y le den la bienvenida, ojalá y quienes están afuera estacionando los carros le cuiden el carro, ojalá. Y cuando tú empieces a pensar todo eso, ¿por qué? Porque te importa tu amigo y no quiere, ojalá y no se pare a alguien y empiece a hacer un movimiento religioso porque mi amigo se va a levantar y se va a ir. No, ojalá, cuando tú empieces a pensar así, vas a entender justo lo que estamos tratando de hacer. Queremos que esa persona, que ese amigo tuyo, ese hermano, primo, cuñado, pariente tuyo, o tu hijo mismo, que ya se fue a la universidad y regresó de la universidad diciéndote que Dios no existe y que no le interesa a Dios. Ojalá y captes que para ellos es lo que estamos haciendo. Aquí en Nayarit hay montones de iglesias que están hechas y diseñadas para las personas de iglesia. Pero esta hasta el momento es la única en la que estamos pensando en ese amigo tuyo, ese hijo tuyo, esa persona. ¿Y qué? ¿Están equivocadas las demás iglesias? No, no están equivocadas. ¿Estamos equivocados nosotros? No, no estamos equivocados. Nosotros somos la iglesia que nos preocupamos por esas personas que están en tu vida. Y hasta que tú no las invites, tú no vas a saber, no vas a entender lo que estamos haciendo.
los invitados y los que invitan critican y se quejan correctamente. Critican y se quejan correctamente. ¿Por qué? Porque los que buscan que sus familiares se acerquen a Dios van a cuidar todos los detalles. Van a cuidar todos los detalles. Entonces, nosotros no queremos hacer una iglesia que sea mejor que otras iglesias, ¿no? Porque las iglesias rápidamente se enfocan en sí mismo y se internalizan. La más grande preocupación que tenemos nosotros es que sin querer nosotros nos enfoquemos en hacer una iglesia simplemente que sea mejor que la otra iglesia y que lo que atraigamos es a creyentes de otras iglesias para acá. Es lo que no queremos, es lo que más nos preocupa. Siguiente. Entonces, hemos decidido no ser así y no quisiéramos ponernos en ese plan. Y tú tampoco lo quieres. Tú quieres un lugar para esas personas en tu vida, para tu familia. Y tú eres parte. No podemos hacer esto sin ti. Te ocupamos, te necesitamos a ti. No podemos hacer esto. La siguiente generación no se va a acercar a Dios si esta generación no los trae. Si esta generación no participa con ellos. Tú eres clave. Ten presente, ten muy presente que una invitación tuya puede cambiar todo. Y así como una invitación te trajo a ti aquí, así como una invitación me unió con Liz y terminó uniéndonos a nosotros contigo aquí en vida, créeme, tú tienes el poder de invitar a alguien. Tienes el poder y tal vez ni siquiera sepas a quién invitar, y te voy a decir rápido ya para terminar que estás rodeado y estás rodeada de personas a quien deberías invitar. Y fíjate, y esto es rápido, vamos, les pido a su atención porque esto es tan importante, y escucha a quienes te están diciendo no en estas 3 áreas. Hay 3 áreas. Invita a las personas que no les interesa la iglesia, porque esta iglesia está diseñada para que ellos vengan y no se sientan que están en un lugar que tienen que rechazar. A los que no les va bien, a los que están teniendo alguna dificultad en su vida, en el momento algo está difícil en su vida, están atravesando algo muy difícil, y a los que no están preparados para algo que les llegó a su vida. Por ejemplo, ¿quién no está preparado? Alguien que te dice, híjole, voy a ser papá o voy a ser mamá y yo no sé si estoy preparado para hacerlo. Perfecta persona para que venga aquí y nosotros le ayudemos a entender cómo ser un mejor padre, cómo ser una mejor madre. Invítalos. ¿Y cómo los invitas? Simplemente dices, ¿sabes qué? Ven y siéntate conmigo. Ven y siéntate conmigo. Tú invítalos y deja que Dios haga su parte, que Él actúe. Si alguien es nuevo en la ciudad, nuevo en la fe, nuevo en la iglesia, alguien que se está enfrentando a algo inesperado, algo para lo que no estaban preparados, como matrimonio a lo mejor, o un matrimonio con dificultades, es perfecto. ¿Sabes lo que está en juego? Y que depende de tu voluntad de extender una invitación. Tú tienes el poder de cambiar la trayectoria de la vida de alguien mediante una sola invitación. O a lo mejor son varias, pero tú tienes ese poder. Y tú tienes el poder para garantizar que sigamos siendo iglesia con estas invitaciones. Y cada vez que alguien viene, ahí está un potencial de que su vida sea transformada. Es un potencial de que su vida sea transformada. Siguiente. Siguiente. Recuerda, nuestra intención es inspirar a las personas a seguir a Jesucristo. Queremos que se involucren
tú y tus invitados terminen involucrándose en esta misión de inspirar a las personas a seguir a Jesucristo. Queremos hacer el bien, queremos que las personas, tú y las personas hagan el bien para este mundo, para mejorarlo, para que este mundo sea mejor, para que cada quien encuentre su propósito de vida conectándose con Dios a través de Jesucristo. Y queremos que se involucren en Vida Tepic como tú lo has hecho y lo estás haciendo, y que dejen huella como tú estás dejando huella para la siguiente generación. Y yo estoy segurísimo que tú estás aquí agradecido y agradecida con la persona que te invitó por primera vez a esta iglesia o a cualquier iglesia. Y déjame decirte, va a ir alguien que en el futuro va a estar agradecido contigo y agradecida contigo porque te interesaste en ellos lo suficiente como para invitarlos. Y mira, y esto es parte de lo asombroso de esto que estamos haciendo, es que tú tienes el poder. En ti radica el poder de cambiar sus vidas, pero no nada más sus vidas. Piensa en la bendición que tú tienes en ti y en tu familia y en la descendencia de tu familia, porque alguien te invitó. Pues tú mismo, eso mismo puedes hacer. Si invitas a alguien, tú puedes cambiar no nada más su vida, sino la vida de sus hijos y la vida de los hijos de sus hijos. Y es simplemente con una invitación, simplemente invitándonos. Entonces, además de la forma en que tú, conforme tú estés invitando, y de seguro en ese momento, cuando tú invites y estés cuidando todas las cosas que vas a cuidar porque invitaste a alguien, en ese momento tú te estás alineando y estás criticando, vas a estar criticando constructivamente, correctamente, todas las cosas que necesitamos nosotros mejorar. Y lo vas a hacer desde el punto de vista correcto, porque va a ser con la intención de que este lugar sea el lugar adecuado para tu familia que no tiene fe, para tus invitados que son amigos y que tú los estás invitando. Pero mientras lo haces, déjame decirte, tú no tienes idea de lo que está de por medio de que tú invites a alguien, porque déjame decirte, una invitación puede cambiarlo todo y está en tus manos. Entonces vamos a invitar. No por ti, por ellos. No por mí, por ellos. Sé bendición en sus vidas. Bendice a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Invítalos a participar. Vamos a hacer una oración mientras sale la banda. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu invitación a seguirte. Gracias por aquella primera invitación que tú hiciste a Pedro y a los discípulos a que te siguieran. Porque gracias a esa invitación y gracias a que ellos aceptaron, hoy nosotros, más de 2000 años después, estamos aquí, agradecidos contigo, con nuestras vidas siendo transformadas por los principios y por las enseñanzas que tú y ellos nos dejaron. Gracias por aquello. Y gracias por darnos a nosotros el privilegio de poder extender eso mismo a las personas a quienes amamos en nuestras vidas. Y gracias por esta iglesia, gracias por este lugar. Yo te quiero pedir, Padre, que llenes el corazón, fortalezcas y les des al corazón de cada una de las personas que están aquí el deseo y el amor por las personas que están a su alrededor.
de acercarlas a ti. Hazles ver, pon en sus corazones y hazles ver quiénes necesitan de ti. Y pon en sus bocas palabras para que las acerquen a ti. En este lugar donde estamos preocupados por ellos, con tu corazón y con tu amor estrechado. Y quiero darte gracias por el testimonio de Cristian, que nos ha aclarado y nos muestra de manera clara y contundente de lo poderoso que es un espacio donde la gente puede llegar sin barreras hacia ti. Te damos gracias, Padre, por su vida, por la vida de cada una de las personas aquí. Bendícelos. Bendice a sus familias. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo.